La fe consiste esencialmente en creer algo que Dios ha revelado por su autoridad, no por los argumentos que nosotros podamos encontrar, que los encontramos y vienen después. Pero el primer apoyo de nuestra fe es la autoridad de Dios que revela y que no puede engañarse ni engañarnos, se dice en teología. Entonces no hay que creer porque lo entendamos o lo demostremos con evidencia, como sucede con las verdades humanas, que en realidad tampoco sucede con ellas, porque yo creo que existe un país que se llama China y yo no he estado allí, yo no tengo una evidencia empírica y yo creo que el Sol está a tantos kilómetros de distancia o a tantos grados de calor y yo tampoco lo puedo comprobar con una experiencia personal y lo creo. En fin, verdades humanas creemos muchísimas y no andamos pidiendo seguridades, ni avales, ni refrendos. Ahora, para las verdades que vienen de Dios, eso sí, esas tienen que pasar por el tamiz de mi racionalismo. Con esto hay que tener cuidado, porque entonces no me apoyo en Dios, me apoyo en mí. Y este es el problema de hoy. Por eso hay tan poca fe. Porque es una fe o muy cerebral, muy intelectualista, muy racionalista o naturalista, o por el otro extremo, es una fe fofa, una fe mostrenca, porque es una fe basada solo en un puro sentimentalismo. En ambos casos estamos hablando de subjetivismo, mi experiencia, mi impresión personal, mi alcance siempre tan corto y limitado. Y claro, no es la auténtica fe. Hemos de someter nuestro juicio, nuestro parecer, nuestros sentidos y nuestra misma razón a la palabra de Dios. Él lo dice y basta para que lo creamos. Y esta fe supone humildad, supone confianza, supone abandono. Ahora, aplicar al acto de fe divina los mecanismos de mi inteligencia humana, pues eso supone que el hombre tenga a Dios por ignorante o por mentiroso. Y es una actitud blasfema y sacrílega, un atrevimiento espantoso. La fe es una virtud sobrenatural, infundida por Dios en el alma, cuyo objeto es el mismo Dios. Por eso se llama virtud teologal, porque nos da a conocer a Dios no por medios humanos ni con las luces de la razón, sino por la influencia de la divina gracia. Teniendo en cuenta que esto es la fe, ¿cómo no pensar que se ha dado en grado eminente, supremamente heroico en la Santísima Virgen? Porque María cree siempre, con sencillez, con ilimitada confianza, con humildad, sin vacilaciones, sin dudas. Beata tu que credidisti, bienaventurada tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Pidamos a María la gracia de la fe y para acrecentarla, hagamos muchos actos de fe cada día. Y lo mismo que decimos, Domine, credo, adauge incredulitatem meam, como aquel pobrecito del Evangelio, el padre del endemoniado. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe, suple tú mi incredulidad. Lo mismo podemos este mes
tomar esta jaculatoria y decírsela muchas veces a María: Señora, yo creo, pero aumenta tú mi fe. En la epístola a los Efesios, capítulo 3, San Pablo está genial como siempre, porque San Pablo es un fenómeno de la naturaleza y de la gracia. Se le ha llamado el primero después del único. Es tan bonita esta definición que incluso Benedicto XVI la recogió en una de sus catequesis. Pablo, el primero después del único, porque Jesucristo no es el primero, es el único, y después vienen todos. Pero el que viene en primer lugar como campeón de la fe, como maestro de todos los teólogos que han venido después, con una iluminación tan asombrosamente aplastante que recibió camino de Damasco, porque aquel fogonazo de luz le cambió el alma y comprendió el misterio de Cristo, el que viene primero de la fila es San Pablo. San Pablo es extraordinario. Por eso los santos se han familiarizado mucho con él. A San Juan de Ávila le cantamos: de Pablo el fuego divino prendido va en tu palabra, porque era un segundo Pablo, como lo había sido San Juan Crisóstomo. La joven carmelita francesa Santa Isabel de la Trinidad estaba obsesionada con San Pablo porque en él había hecho descubrimientos trascendentales. Eso de que San Pablo dijera que tenemos que ser alabanza de la gloria de la gracia de Dios, cuando lo descubrió Sor Isabel en esta epístola precisamente a los Efesios, se volvió loca. Ya no se firmó nunca más con su nombre, sino que firmaba L.D., Laudem Gloriae. Decía: yo soy la alabanza de la gloria de Dios. Cuando iba el médico a verla, ya muy enfermita ella, la consumió el mal de Pot, una especie de tuberculosis ósea muy dolorosa. Murió en su convento de Dijon, en Francia, en 1906, con 26 años. Ha sido canonizada hace 2. Pues le decía al médico, las pocas veces que entró en su celda, entonces no se entraba en la clausura: hermanita, ¿qué dice hoy San Pablo? Porque así como muchas veces nosotros empezamos a hablar o del tiempo, o de las malas noticias de la política, o de la economía, los santos hablan de Dios, no se preocupan del otro. Hermanita, ¿qué dice San Pablo? Y ella en su lecho de enferma, moribunda, le decía cualquier cosa de San Pablo al médico. Hay que dejar siempre caer una noticia de Dios a las almas con las que tratamos. Ayer celebrábamos a Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena le llamaba il mio Pauluccio, mi Pablito, il mio Pauluccio. Los santos han querido mucho a San Pablo. Bueno, pues San Pablo en la epístola a los Efesios, capítulo 3, está genial y empieza a hablar a sus cristianos de Éfeso. Yo, Pablo, el prisionero de Cristo por vosotros los gentiles, si es que conocéis la misión que la gracia de Dios me concedió en provecho vuestro, cómo me fue comunicado por una revelación el conocimiento del misterio, podéis entender por esta carta cómo conozco yo ese misterio de Cristo. Pero como los santos eran muy humildes, no les importaba decir lo bueno que tenían, porque sabían que todo era de Dios. Nosotros somos tontos. ¿Qué inteligente es usted? No, sí, mire usted, soy muy inteligente, tengo buena memoria, tengo estabilidad, tengo la otra, pero esta noche me da un infarto o mañana me viene un Alzheimer y no tengo nada, porque es todo prestado. Lo que tengo, lo tengo. Negarlo sería ofender a Dios y adjudicármelo a mí mismo sería ofenderle todavía más. Entonces los santos han dicho, esto lo tengo puro préstamo. Y San Pablo ha dicho, yo tengo el misterio de Cristo. Ese misterio en todas las generaciones anteriores no ha sido revelado como ahora. Ahora es cuando nos ha sido dado a conocer a sus apóstoles y profetas por el Espíritu
y yo he sido hecho ministro de ese misterio. Y a mí, dice tan bonitamente Pablo, el menor de todos los santos, me fue concedida esta gracia, la de anunciar a los gentiles la insondable riqueza de Cristo. Sigue hablando de ese misterio y un poco más abajo les dice, por eso no os desaniméis. Tenemos el misterio de Cristo. Me pase lo que me pase a mí, aunque os enteréis de que me echan a la cárcel, aunque la Iglesia pase tribulaciones, aunque todo esté muy mal, no os desaniméis. Tenemos el misterio de Cristo. ¿Y qué hago yo ante ese misterio? Doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda por la riqueza de su gloria fortaleceros interiormente mediante la acción de su Espíritu, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Estos 2 o 3 versículos, Efesios 17 al 19, mejor dicho, Efesios 3, del 17 al 19, son de los más hermosos y sublimes de todo San Pablo. Que conozcáis a Cristo por la fe, como María. Que estéis arraigados en Cristo por el amor, como María. Y así viviréis la fe y el amor en 4 dimensiones, como María. Las digo rápidamente y terminamos. Y pasamos a otra consideración. La anchura, la longitud, la altura y la profundidad. El amor de Cristo es cuatridimensional. ¿Qué quiere decir? Que hemos de vivirlo como a María, a lo alto, a lo bajo, hacia adentro y hacia afuera. Lo explico brevemente. Vivir el amor de Dios a lo alto, vida de fe, mirar al cielo, pensar en el cielo, orar, levantar nuestro corazón a Dios, tener visión sobrenatural, vivir con los pies muy puestos en la tierra, pero con la mente y el corazón en el misterio de Dios. Vivir hacia lo alto. ¿Qué quiere decir vivir el amor de Dios en la fe hacia abajo? Profundizar en la raíz de mi nada, en mi miseria, en mi poquedad, en mi pecado. ¿De dónde viene la palabra humildad? De humus. Humus, en latín, significa tierra. Si quiero estar arraigado en Cristo, tengo que hacer el hoyo profundo y ahondar con el azadón de la mortificación en la humildad. Tercero, he de vivirlo hacia adentro, vida de recogimiento, de silencio, escapándome cada vez que pueda a esa celda interior del corazón que decía Santa Catalina de Siena. Aunque yo me mueva mucho, tengo mi secreto, tengo mi celda interior. Estoy habitada, decía Sor Isabel de la Trinidad. Siento en mí a los 3, hay que vivir hacia adentro. Y en cuarto lugar, cuarta dimensión, hacia afuera. Si yo esa fe y ese amor no los proyecto a mis hermanos, a mis prójimos, por las obras de misericordia, si todo eso me lleva a un narcisismo espiritual, a una autocontemplación, a un egoísmo de soberbia angelista, que es la peor que hay, todo es un engaño. María fue la mujer realista de la fe y el amor. Vivió su relación con Dios hacia arriba, su mente siempre en el cielo. Hacia abajo, porque ha mirado la humildad de su esclava, el Señor ha hecho en mí obras grandes. Hacia adentro, María meditaba todas estas cosas en su corazón. Y hacia afuera,
se puso a prisa en camino a la montaña a ver a su prima Isabel cuando la necesitaba. Pidamos a María esta cuádruple gracia: vivir la fe como ella y como ella vivir la caridad cuatridimensionalmente, hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera. Si María nos concede esta gracia, verdaderamente viviremos como ella de fe. Hagamos ahora otra consideración, siempre sobre la fe de María, mirando ahora más bien las consecuencias que tuvo en ella esta fe. Hay una frase de nuestro Señor en el Evangelio que, si nos la tomásemos en serio, nuestra vida cambiaría. Cambiaría nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida profesional, nuestra vida social, nuestra vida consagrada, nuestra vida eclesial. La frase es esta: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a ese monte, trasplántate de ahí y échate al mar, y os obedecería. Es verdad que nuestro Señor habla también con imágenes, con parábolas, con figuras, con metáforas. No nos está diciendo que trasplantemos montes. Nos está diciendo que trasplantemos, que transformemos, que convirtamos corazones y estructuras por este orden. Corazones y estructuras. Vamos a tener en España, o es necesario que tengamos ya, dicen algunos, unas nuevas elecciones. Vamos a tener en tal congregación religiosa un nuevo capítulo. Vamos a tener en la Iglesia un sínodo u otro cónclave cuando hay que poner un nuevo papa. Y ponemos en esto nuestras ilusiones, como que eso va a significar una etapa nueva. Somos unos ilusos. No vale que se cambie nada si no se cambian los corazones. Esto es lo que hay que cambiar, empezando por el propio. ¿Cuál es el problema de hoy? Que no se habla de conversión. Ayer he leído las normas que ha emanado la Conferencia Episcopal para esta fase de, no sé cómo llaman, normalización, nueva normalidad, desescalada, una serie de palabras con las que nos engañan, y en realidad es que nos levantan un poco este arresto domiciliario para que los animalitos salgan a desfogarse por la calle media hora. Y entonces los obispos dan unas indicaciones, que es mejor no ir a misa, que si se va se comulgue en la mano, que se usen muchos desinfectantes a todas horas, que no se coja la puerta. En fin, yo no digo que todo eso no haya que hacerlo. De comulgar en la mano, desde luego que por supuesto no. Eso sí que lo digo, porque eso ofende a nuestro Señor. Pero lo otro, yo no digo que haya que hacerlo, o no. Sí, hay que tomar precauciones sanitarias. Pero a mí me hubiera gustado que en esos 3 folios hubiera aparecido alguna vez la palabra conversión, la palabra penitencia. Se hubiera hecho un llamamiento al pueblo de Dios, como lo hacían los santos y los pastores en otras epidemias, para que, unidos todos en oración y ayuno, consigamos que Dios use de misericordia con nosotros y nos sea propicio.
porque de lo contrario estamos hablando en un nivel meramente horizontal. No tengo ningún escrúpulo en decir esto. Me considero hijo fiel de la Iglesia. Obedezco a mis pastores en todo lo que estos tienen que ser obedecidos, pero no todo lo que dicen los obispos por el mero hecho de ser obispos es acertado. Es acertado cuando me enseñan como maestros de la fe. En otro plan, puedo estar en desacuerdo. De lo contrario, sería un puro fideísmo acrítico y esto no es humano tampoco. Entonces a mí me ha dado pena, francamente, esto. Me ha dado pena. Y pienso, ¿pero por qué no nos servimos de estas ocasiones para experimentarlas como un llamamiento de Dios a trasplantar montes que tienen que ser trasplantados? Hoy en la Iglesia hay mucho naturalismo, mucho vivir y actuar como si Dios no existiese. Estamos cansados de reuniones, de programaciones, de papeleos y faltos de oración y de penitencia. Y no se dice. Entonces el cambio de corazones es previo al cambio de estructuras. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, trasplántate de aquí al mar, porque la fe hace milagros. En el Evangelio Jesús se complace en hacernos ver que todo lo que sucede es en virtud de la fe. Vete, tu fe te ha salvado. Sea como has creído. Así, después de los milagros, muchísimas veces. Porque la fe en nosotros es la fuente de las grandes bendiciones y de las insospechadas gracias del Señor. Él las derrama abundantísimamente sobre aquel que cree y confía. Miremos la fe de María, comparémosla con la nuestra y hagamos un poco de examen de conciencia según el resultado de ese cotejo, de ese parangón. A ver cómo queda nuestra fe. Siempre quedará incomparablemente por debajo, pero al menos en el deseo, ¿nuestra fe tiende a parecerse a la de María? ¿O vivimos de un modo humanoide? Fíjense que no digo humano, porque si viviéramos de modo humano, viviríamos de modo divino, porque todo lo humano ha sido divinizado por el Verbo. Digo de modo humanoide, de modo caricaturesco, de modo infantil, inmaduro. Comparemos nuestra fe con la de María. ¿Es sencilla mi fe? Creo firmemente, no ya solo los dogmas y verdades reveladas, sino todo lo que el Señor de una u otra manera me dice. ¿O soy de los que creen que es de Dios lo que me agrada y desechan lo que les disgusta porque dicen que no es de Dios? Dios habla a nuestras almas también por medio de sus inspiraciones, por medio de causas segundas, por medio de personas, de superiores. Yo interpreto todo esto como un empujón y un alimento para mi fe. Imito a mi Madre del Cielo en la sumisión a lo que me dicen de parte de Dios, aunque me cueste, aunque me humille. Vamos a pedir a María una fe semejante a la suya y una docilidad grande, para que sigamos la voz de Dios en todo momento, sin vacilar, aunque nos cueste. Creo que con estas consideraciones
tenemos material de meditación para entrar en el mes de mayo. Pero así como entramos en el mes de mayo, mes de María, de la mano de José, formemos hoy este propósito. No nos soltemos de la mano de José. Miren, ustedes y yo estamos rezando mucho todo este tiempo por los difuntos, por los moribundos y por los enfermos. Yo les confieso que de estos tres grupos, los que más atraen mi atención en mi oración son los agonizantes, los moribundos, porque es el trance supremo de la vida. Y yo aprendí en un devocionario de mi abuelita cuando era un niño pequeño esta oración. Dios mío, acepto desde ahora cualquier género de muerte que os dignéis enviarme, con todas sus amarguras, penas y dolores. Y así se lo ofrezco al Señor, aunque también le digo, en las letanías de los santos, a subitanea et improvisa morte, liberanos Domine. Me gustaría darme cuenta de que me muero, no morirme de repente, como dice hoy la gente, ojalá me muera sin enterarme, desdichado, pero sí es lo único importante que tienes que hacer en tu vida, entregarla. Es mejor morirte enterándote. Bueno, pues yo rezo mucho siempre, pero en esta época más, por los agonizantes, porque hay que rezar mucho. Santa Teresita lo decía, rezad mucho por los agonizantes, que vienen las tentaciones del demonio en esa hora. Y tan santa como era, decía, no dejéis nunca ninguna medicina peligrosa al lado de un agonizante, que se pueden desesperar. Ustedes de esto saben mucho más que yo. Bueno, pues al rezar por los agonizantes pienso siempre lo mismo. Una cosa que les puede parecer muy simple, pero a mí me produce muchísima tristeza. Dolor. Tristeza es una pasión del alma que procuro rechazar siempre y para todo. Pero dolor, que no es lo mismo. Me produce mucho dolor, mucha angustia, pensar que todos esos miles de moribundos, de difuntos ya, que son en su inmensísima mayoría ancianos, que estaban solos, no han tenido una mano que agarre la suya. Y eso me zarandea mucho el alma, porque en el momento de morir y en la soledad de una habitación de un hospital, de una residencia de ancianos o de su propia casa, saber si no tenían nadie, pobrecitos, porque no tenían a nadie. Y si tenían, porque su familia sabían que estaba en la sala de espera y no les dejaban subir. Y el propio enfermero tampoco podía estar porque tenía que atender a otros 20. Y he visto, y ustedes también en la televisión, a muchas enfermeras llorar por no haber podido acompañar en la hora de la muerte y haber dado otra vuelta a la habitación y ya estar muerto ese enfermo. Y yo digo, una mano, lo más de todo es de tu madre, pero normalmente cuando uno muere ya su madre ha muerto antes. La mano de la madre no se parece a la de nadie, pero al menos una mano, amiga. Y entonces yo he pedido mucho a San José bendito, patrono de la buena muerte, que él estreche la mano de esos moribundos como le tengo pedido que estreche la mía en ese trance. La mano de San José es una mano recia y viril, de hombre fuerte, trabajador. No es una mano delicada, sino que es una mano encallecida. Es una mano que ha ganado el pan con mucho trabajo. Y al mismo tiempo es una mano tan suave, tan tierna, tan dulce.
Entonces agarrémonos fuerte a la mano de José, porque a esa mano se agarró el niño muchas veces, para aprender a andar, para levantarse. A esa mano se agarró la Santísima Virgen. Cuando iban camino a Egipto, tenían que atravesar algún regato, saltar alguna piedra, o en fin, muchas veces José tendería la mano a María. Pues si José ha tendido la mano a Jesús y a María, no me la ha de tender a mí en este mes de su esposa purísima, en que yo le pido que Él me acompañe. Vamos a pedir su mano a José. En sus imágenes está dando la mano al niño. Unas veces le llevan brazos y el niño está agarradito de su mano. Y otras veces el niño ya está un poco más crecido y va dando sus primeros pasos, pero siempre está cogido de la mano de José. Con la otra, él nos enseña el valor de la pureza, la azucena, el lirio blanco de José, como para decirnos: este es mi camino. No te apartes de la pureza de cuerpo y de alma, de la rectitud, de la sinceridad, de la transparencia, de la bondad de corazón, de la castidad. No te apartes de la pureza, pero agárrate siempre a mi mano como Jesús. Esta será la mejor manera de honrar en este mes a la Santísima Virgen, nuestra Madre. Quererla como San José y acompañarla como José. Y casi voy a decir una osadía, y proteger a María como José. Que no me la ofenda nadie, que no me la disguste nadie, que yo quiero consolarte, Madre, tu corazón inmaculado. No te preocupes de nada, yo me encargo. Esto le diría a José, pues hacerlo yo también. Y vivir este mes mirando a María, naturalmente, porque es la reina de las flores, la rosa entre las rosas, la rosa mística, es ella la protagonista del mes de mayo, pero además mirar a José, que Él nos enseña a caminar en este mes bendito sin soltarnos de la mano de María, y Él nos tendrá siempre junto a ella y junto a Jesús.